Hola, ¿qué tal amigos de Vida y Éxito TV? Les saluda Luis Diego Quiroz, director editorial de la revista Vida y Éxito. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos con don Barry Roberts, quien es un reconocido empresario turístico que tiene más de 50 años de trayectoria en este sector en Costa Rica y también en América Latina. Además de ser un empresario en el turismo, es el vocero de la iniciativa Turismo por Costa Rica, donde un grupo de empresarios privados unen esfuerzos para la reactivación del turismo en este país, en aras de posicionar a Costa Rica como el destino por excelencia para los extranjeros. Una labor un poco difícil ahora con todo esto de la pandemia. Don Barry, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, Luis Diego, y muy buenas para vos y para toda tu audiencia. Es un gusto estar aquí y sobre todo para conversar sobre un tema que es neurálgico y estratégico para Costa Rica, efectivamente. Exacto, don Barry, muchas gracias a usted por acompañarnos. Don Barry, se sabe que con la pandemia y las consecuencias económicas de la pandemia, un 30% de las empresas del sector turístico en Costa Rica cerraron permanentemente. Además de que esto es un dato muy fuerte y muy doloroso, ¿cuáles son las expectativas a unos meses que ahora hay para este sector? Bueno, primero quisiera contextualizar lo que significa ese 30% que se perdió, porque mucha gente no se da cuenta de que realmente el 90% de todas las empresas turísticas son MIPYMES, son pequeñitas, empresas familiares generalmente. Y además de eso, que la gran mayoría de la actividad turística se desarrolla en las zonas costeras y zonas rurales. O sea, que la actividad turística está distribuida por todo el país. Entonces, cuando empezamos a hablar de un 30% de empresas, no es que en X zona se redujo en 30%, no, es que todo el país se vio afectado. Originalmente estábamos con 250,000 empleos directos y 750,000 indirectos, que se ha caído casi a la mitad. Y eso es dolorosísimo para decenas de miles de familias que se quedaron sin ingresos en una época tan difícil como la pandemia y están todavía en un proceso de recuperación. Entonces, en este momento nosotros estamos tratando de ver cómo logramos que la gente entienda la importancia estratégica que tiene el turismo para todo el país, porque es la actividad que está interlazada, encadenada con todas las otras actividades económicas del país. Todo el mundo tiene que ver con el turismo y es un factor que podemos aprovechar para unificar al país, pero que en este momento, desafortunadamente, la mayoría de la gente, y particularmente este gobierno, no entienden ni cómo funcionamos, ni cómo hacemos las cosas, ni la trascendencia de cómo afectan sus malas decisiones al quehacer del turismo. Y entonces, en este momento estamos en una situación muy, muy crítica en el sector turismo. A pesar de que ya todo el mundo dice que la recuperación económica se está dando, el turismo no es igual, simplemente por varias razones. Primero, nosotros terminamos el 2021 con un 40% de lo que tuvimos en el 2019. Eso significa que tenemos un 60% de infraestructura, equipo, personal y demás que no se está utilizando. Por eso es que cerraron muchas empresas y por eso es que la gente está desesperada, porque no tienen ingresos para poder darle de comer a sus familias. Entonces, y eso es por todo el país, les recuerdo, por todo el país. Entonces, eso es un problema muy serio, pero además de eso, cuando nosotros estuvimos durante la pandemia, el sector turismo fue afectado mucho más serio, por lo menos 10 veces más serio que el peor de los otros casos de la economía nacional. ¿Por qué? Porque tuvimos más de 10 meses de temporada cero, o sea, cero ingresos, ni un peso. No entró un turista por más de 10 meses. Todas las otras actividades, agricultura, industria, etcétera, sí les bajó bastante el negocio, pero tenían algo. Empezaron con algo y seguían funcionando. Nosotros nos quedamos totalmente paralizados. Entonces, ¿qué es el problema? Que durante ese periodo los bancos algunos nos dieron periodos de gracia, pero no nos quitaron los intereses, no nos quitaron las comisiones, no nos quitaron las multas, etcétera. Y entonces, este año pasado, reactivamos de nuevo la economía del turismo un poquito y llegamos a ese 40%, pero con una carga financiera mucho más grande que la que teníamos pre-pandemia. Y entonces, si estamos a 40%, estamos por debajo del punto de equilibrio. Entonces, es una problemática muy seria que, aunado a la decisión del gobierno del 1 de enero con la CONACYF de suspender todas las ayudas por parte del
sistema bancario para las empresas afectadas por la pandemia, entonces nos está pasando una segunda ola financiera, otro segundo tsunami que es peor que la primera y que va a repercutir en otro cierre de un segmento muy significativo de empresas también. Y esto es muy serio para Costa Rica porque al matar el turismo estamos bajando los ingresos al país, le estamos poniendo más presión a la inflación, estamos bajando los impuestos que recibe el gobierno, estamos bajando el ingreso para las decenas de miles de familias que se quedan sin trabajo, etcétera. Entonces, si bien es cierto, tenemos un potencial muy grande porque realmente el destino de Costa Rica es un destino ideal post pandemia, donde la gente puede venir por el contacto con la naturaleza y la amabilidad de nuestra gente a buscar sanidad emocional, espiritual, física, mental, etcétera, que entonces nos convertimos en un potencial de destino extraordinario. Pero también tenemos el problema de que estamos con costos sumamente altos, un 20% por encima del promedio del resto de Latinoamérica, y con un problema de que los bancos no dan capital de trabajo y con el 90% de MIPYMES, que normalmente son pequeñas empresas que no tienen un fondo de emergencias, no tienen un respaldo económico fuerte para poder subsistir ante estas circunstancias. Entonces, si vamos a ir creciendo, tenemos todas las aerolíneas que estaban prepandemia volando otra vez a Costa Rica, no con la misma frecuencia, pero sí estamos con potencial de hacerlo si el gobierno no nos mata. ¿Qué fue lo que hicieron, por ejemplo, con los QRs? Esta forma tan inexacta e incorrecta de manejar los QRs fue un problema muy serio porque lo que hizo fue generar una gran desconfianza en el sector. Ningún vacacionista quiere venir y usted va de vacaciones, usted no quiere que le digan a qué horas tiene que almorzar o a qué horas puede cenar o a qué horas tiene que desayunar por problemas de aforos. Y no era necesario y ya lo sabemos. El tener vacuna no quiere decir que usted no pueda contagiar. El tener QR solo significa que tenés vacuna. Entonces, podríamos haber manejado las cosas diferentes. O sea, no es que el virus sale de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y por eso es que se cierra el andar en las calles. Esos son ideas, conceptos que tal vez al principio, al desconocer, se podían justificar por hacer algo, por tratar de competir contra la verosidad de esta pandemia, pero no, ya con lo que sabemos que eso es absolutamente inefectivo e innecesario. Entonces, ¿por qué dañar la economía del país? ¿Por qué dañar a tantas familias? ¿Por qué dañar a los agricultores, a los avicultores, a los productores de carne, a los transportistas, a toda la gente que le suple al turismo? Que es lo que la gente no entiende, que cuando el turismo le va mal, a Costa Rica no le va tan bien. Cuando el turismo le va mejor, a Costa Rica le va mejor. Entonces, dependiendo de lo que pase, qué va a pasar con el nuevo gobierno, qué pueden hacer durante los 5 meses que les faltan o los 4 meses que les faltan, es algo que uno tiene que tratar de ver qué más daño le pueden hacer al sector para minimizar el crecimiento. Potencial tenemos y a pesar de haber pasado por la crisis más seria en la historia del turismo, tenemos un gran potencial para crecer, pero depende mucho de cómo nos ayudan o no nos ayudan. Lo que nos ha sostenido hasta el momento es simplemente la fortaleza y la decisión y perseverancia y el compromiso del sector privado, porque el turismo lo realiza el sector privado y el sector público no nos está ayudando. Así que... Don Bari, disculpe, pero por ejemplo, ¿qué puede hacer el gobierno, las autoridades, cuando sabemos que muchos turistas aún tienen miedo de viajar, principalmente los europeos, en donde hay muchas restricciones? Y además, tal vez estoy aquí, digamos, abogando por el otro lado, hablando por el otro lado. En la misma Europa ha habido muchas restricciones. Cuando lo vemos del lado costarricense, más bien aquí vemos que pues tenemos relativa libertad comparado con otros países. Entonces, específicamente, ¿qué es lo que le pide usted a las autoridades? No solo este gobierno, sino tal vez al próximo presidente. ¿Cómo puede las autoridades ayudarlos a ustedes si tal vez es el turismo extranjero el que todavía no tiene miedo de viajar, no solo a Costa Rica, sino a cualquier otro país? Bueno, voy a contextualizar lo que usted acaba de decir y le voy a hacer una pregunta. Si usted va a París, Luis Diego, ¿cuánto tiempo pasa usted dentro de la ciudad de París? No sé, yo creo que todo el tiempo. Exactamente. Si vas a Londres, pasa lo mismo.
Si vas a Berlín, pasa lo mismo. Si vas a Roma, pasa lo mismo. Es que el turismo de Europa es totalmente diferente al turismo de Costa Rica. Entonces no podemos hacer una comparación de las medidas que se hacen en Europa contra las medidas que se tienen que aplicar a Costa Rica. A Costa Rica hay que aplicarle las que tocan. En Costa Rica, ¿quién viene a quedarse en una ciudad? Nadie. Todo el mundo viene a Costa Rica para disfrutar de la naturaleza, de las playas, los bosques, los ríos, todas las diferentes actividades que tenemos. Y se quedan en las ciudades apenas para llegar ¿verdad? Pasar la primera noche y posiblemente la última noche antes de irse en el vuelo. Pero en realidad no se quedan en las ciudades. El turismo en Costa Rica se realiza al aire libre. Se realiza afuera. Entonces las condiciones de contagio, las condiciones de problemáticas son totalmente diferentes. Entonces, que un ministro de salud me diga a mí que porque en París toman ciertas decisiones, digo yo, bueno, pero señor, porque usted no está analizando lo que está pasando en Costa Rica para que tome decisiones que son apropiadas para Costa Rica. Esas son cosas que uno no entiende porque no hay una base científico, técnica, médica para justificar, por ejemplo, que un vehículo placa 3 no anda el virus el martes, pero sí anda en el de 5, 6 y 7. O sea, perdón, son cosas que suenan un poco ridículos porque pareciera que uno está tratando de pelear contra el gobierno, pero es que eso es lo peor. Nosotros tenemos el mismo objetivo que el gobierno. Nosotros dependemos el 85% históricamente de nuestro turismo es del exterior a Costa Rica. Entonces tiene que ser un destino sano, un destino saludable para que la gente venga. Entonces nuestro mayor objetivo es que sea sano. Y somos totalmente pro vacunas. Respetamos los que no se quieren vacunar, pero creemos en las vacunas, la gran mayoría. Es más, somos el sector más vacunado de todos. Tenemos más del 85, casi el 90% de todo el personal en todo el país vacunado y sus familias. Entonces, ahí hay un punto donde no estamos en contra del gobierno. Lo que pasa es que como lo están aplicando sacrificando los ingresos económicos del sector innecesariamente. Y ahí es donde viene el problema. No podés, por ejemplo, con lo de los QR, no podés determinar si se está contagiando o no se está contagiando. Nada más el PCR que usted hace el primer día es lo que le puede decir. Pero después de eso, usted puede tener 20 QRs que igual puede estar contagiado, igual puede estar contagiando. Puede estar 20 veces vacunado, que igual puede estar contagiado y puede estar contagiando. Entonces, la lógica te dice, bueno, entonces analicemos cómo se resuelve esto. Y si vos me decís, bueno, cuando estoy vacunado, yo estoy con menos posibilidad de que me pase algo. Exactamente, y por eso es que debes de vacunarte, efectivamente. Pero si usted no se quiere vacunar, entonces cóbrele al que no se quiere vacunar los servicios médicos. Pero ¿por qué vas a atacar a los que están por fuera y no están enfermos y no están exigiéndole nada al sistema médico nacional? Entonces, hay una gran cantidad de incongruencias en ese sentido. ¿Qué le pedimos al gobierno? Bueno, en primera instancia, que declare una política nacional de turismo que haga ver a todas las entes que dependen del gobierno que el turismo es una actividad estratégica para Costa Rica por la implicación que tiene para todos los otros sectores económicos. Y entonces tienen que analizarlo para planificar y analizarlo para ejecutar. Eso sería un primer paso. El segundo paso es totalmente resuelva la problemática financiera. Dele acceso al sistema de banca de desarrollo, al sector turístico con situaciones blandas. Y es que son cosas que uno no entiende el por qué no quieren hacerlo. Hay otros sectores que pelean por lo suyo y los agricultores, industriales y demás consiguen mucha plata del sistema de banca de desarrollo, pero el turismo no ha conseguido pero ni un 1%. Entonces, son un montón de cosas que tienen que hacer. Ahí están las primeras cosas, faltan muchas. Falta lograr los reglamentos para la ley de avales, lograr reglamento para los nómadas digitales, lograr, por ejemplo, una unificación, una normalización de lo que es el proceso de las municipalidades. Tenemos 83 municipalidades y no hay 2 que hagan las cosas igual en turismo. Entonces, ¿cómo vas a movilizar una industria nacional con diferentes reglas de juego en todas las diferentes partes del país? El ICT hace un tremendo trabajo en términos de posicionamiento del país, pero no está apoyando como debiera al sector privado, que son MIPYMES, en el mercado y venta directa de sus productos. Y no lo tiene que hacer favoreciendo a ninguna compañía. Tiene que simplemente, por ejemplo, proveer la información por la que ellos pagan
decenas de miles de dólares para comprar información que les ayuda a ellos a tomar decisiones estratégicas en términos del posicionamiento del país en el exterior, pero que son información valiosísima para las empresas que necesitamos mercadear nuestros productos y servicios. Entonces, hay una serie de factores que se tienen que dar, pero lo más importante es que tienen que estar dispuestos a sentarse a escuchar, a dialogar, a interactuar con... Yo he estado de los dos lados, he estado de vicepresidente del ICT y en la junta directiva por 8 años, entonces yo sé lo que es la administración pública en ese sentido y lo difícil que es. Pero se puede sentar y se puede dialogar y podemos resolver y encontrar. Este gobierno ha sido absolutamente contrario a eso. Simplemente te cita, te dice lo que va a hacer y pare de contar. Puede ser don Mari, disculpe, y por ejemplo, con este tema del QR, tal vez ustedes tienen cifras de que con solo el anuncio hubo cancelaciones. O sea, hay gente que está en contra, vacunados o no vacunados, no sé, están en contra de que se instale este tipo de controles. Por supuesto que sí. Imagínense que nosotros presentamos ante el juzgado, 15 días después de que había pasado la normativa, cuando ellos declararon la exigencia de los QRs, 15 días después, o sea, contando solo 10 días después de que pasó el anuncio, nosotros habíamos certificado con contadores públicos autorizados ante el juez que entre 6 compañías se habían perdido más de 10 millones de dólares en cancelaciones inmediatas, con la posibilidad de muchísimo más cancelaciones posteriores o disminución de demanda futura por ese tipo de regla. Y eso fue lo que el juez precisamente tomó como base para declarar la emergencia y declarar y decirle al gobierno que no podían insistir en los QRs, porque hay base para eso. Y entonces es un poco difícil calcular cuánto es lo que se deja de percibir, pero las cancelaciones son enormes y los montos que se perdieron fácilmente se pueden estimar. Esta temporada alta, que desafortunadamente ya el gobierno la disminuyó seriamente, vamos a recibir en el país 200 o más millones de dólares menos en ingresos por turismo debido a eso. Pero póngase a pensar por qué. Fíjate que si vos vas a ir a algún lugar y te dicen, bueno, usted tiene que decidir si va a almorzar a las 12 o a la 1, porque solo te doy el 50% de aforo del restaurante, y entonces el hotel no puede meter a los 2 a la misma vez. Eso, o sea, son cosas pequeñas y empiezan a decir, bueno, pero si me van a empezar a controlar, que no lo estábamos haciendo, al día de hoy todavía no se exige ninguna vacuna, no se exige nada para entrar a Costa Rica, que es una excelente cosa que reconocemos y aceptamos y aplaudimos, pero en este periodo no tienen la capacidad de incidir negativamente en la actividad de los turistas y esperar que ellos estén contentos. Entonces se van a República Dominicana, se van a México, se van a Colombia, donde pueden actuar y hacer como ellos quieran, sin tener que preocuparse de que les pongan restricciones o que les digan que sí o que les digan que no, etcétera. Y no quieren estar encerrados en situaciones que no son controlables por ellos. Vos vas de vacaciones, vos querés controlar lo que te pasa durante la vacación. Y eso son cosas que no se ven. ¿Por qué se dan las cancelaciones? El otro factor es que el turismo es un proyecto de largo plazo. Vos decidís ir a la playa y podés decidir ir este fin de semana. Coges el carro y te vas. Pero si vas a ir a Europa, eso lo planificás con 3, 6, 9 meses de anticipación. Entonces las aerolíneas ponen rutas de vuelos y tienen que tener aviones para cubrir esas rutas. Pero esos aviones no son de ellos, los compran. La mayoría los arriendan y entonces o les hacen un leasing y entonces lo que pasa es que no lo pueden hacer por menos de un año. Entonces si usted de repente le cambia las reglas del juego y le baja la demanda con factor de 6 semanas, las aerolíneas y toda la cadena de distribución del producto turístico se para de pestañas y dice, no, esto no nos sirve, genera inseguridad. Entonces eso, al generar inseguridad, genera desconfianza. Y el factor más importante para la toma de decisión de nosotros, cualquiera de nosotros, en comprar cualquier cosa es la confianza. Si no tenemos confianza en el producto, no lo compramos, salvo que haya un monopolio, y Costa Rica no es un monopolio turístico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que generamos desconfianza y bajamos la compra. Comprobado por contadores públicos autorizados ante el juez. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes para los meses que le quedan a este gobierno y para el próximo presidente
¿qué le pedirían específicamente para su sector? Bueno, las expectativas que tenemos no son demasiado halagadoras, pudieron haber sido por lo menos un 20-30% más de lo que vamos a recibir. Y eso ya es en sí una gran pérdida, porque es personal que no se recontrata, son familias que quedan sin ingresos, es proveedores de agricultura, de café, de ganado, de carne, de todo, que no pueden vender más productos, etcétera. Entonces es un golpe fuerte a la economía nacional. Eso por un lado. Por otro lado, la idea de que durante este periodo es la temporada alta, se recibe el 70% del turismo anual, se recibe en estos 5 meses. Entonces, cuando esto está afectando, quiere decir que el año en general va a terminar mucho menos de lo que pudimos haber terminado. Y no nos vamos a recuperar hasta el 2024. Eso es lo que la gente no entiende. Y las autoridades de gobierno, de los bancos, etcétera, no entienden que el turismo no se va a acomodar y no se va a recuperar totalmente hasta el 2024. Entonces, con eso en mente, tenemos que saber que tenemos que lograr una actitud y una forma de tratar al turismo diferente. No estamos pidiendo que nos regalen nada, absolutamente nada, nada más que nos permitan trabajar bajo las condiciones que el negocio nos exige y que el nivel internacional del negocio nos exigen. Y eso es lo que aparentemente no se ha podido. Esperamos que el nuevo gobierno, y tampoco lo sabemos, lo pueda hacer. Y si no se puede, pues tendremos que formar un partido, ¿verdad? Turismo por Costa Rica, para poder realmente posicionar el turismo y darle la fuerza en todas las municipalidades y en la Asamblea Legislativa que requiere para que se establezcan las leyes y el marco necesario para el desarrollo correcto del turismo en el país. Perfecto, don Barry, muchísimas gracias. Él es don Barry Roberts, es un reconocido empresario costarricense en el turismo que nos estaba comentando sobre la complicada situación que pasa el turismo en este país. Muchísimas gracias, don Barry. Muchas gracias a usted y sobre todo por querer hablar de este tema, porque esto es su país. Aquí no podemos hablar del turismo separado a Costa Rica. El país se beneficia o se perjudica con el éxito o no del turismo. Entonces, la participación de ustedes en los medios de comunicación es vital para que la gente conozca, entienda y se eduque sobre qué es lo que significa realmente apoyar y salvar al turismo. Así que te agradecemos a ustedes el apoyo que nos están dando. Muchas gracias. A usted.